Buenas noches, un gusto saludarlos nuevamente hoy en Conferencia Vampiro. Muchas gracias por su presencia. Para los que no me conocen, soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes en un tema más del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hoy vamos a ver un súper tema. Tiene que ver con el análisis de la audiencia de control de detención. Vamos a ver los supuestos, vamos a ver diferentes temas, vamos a ver tips, vamos a ver unos tips bien interesantes que en verdad les va a ayudar muchísimo y que, bueno, es una idea nueva, ¿no? Entonces, bueno, para algunos ya, muchos que conocen Conferencia Vampiro, bueno, pues esta conferencia para las nuevas personas que nos acompañan, pues esto sale a relucir ya más hace más de 4 años. Es una conferencia que se imparte los días viernes o los días sábados a las 11 de la noche, y de ahí el nombre de Conferencia Vampiro, ¿no? En verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Una disculpa por un poco de ausencia. Tuve un lapsus, digamos, dentro de mi vida. Ya terminó. Y bueno, pues me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Y sobre todo, que es totalmente gratuito y que, bueno, para los que quieran estar con nosotros en nuestros grupos de WhatsApp, están cordialmente invitados a nuestros grupos que son totalmente serios. No dejamos ninguna oportunidad de cuestiones políticas, de cuestiones que se peleen o algo así. No, es una comunidad jurídica que se encarga de compartir libros, compartir las tesis de los viernes, compartir temas, estar en conjunto con otros abogados de otros estados para poder realizar alguna cuestión jurídica, ¿no? Puede ser un exhorto, puede ser algún caso. También nos ha tocado que hemos ayudado a otros colegas en otras entidades de la República Mexicana y que, bueno, han estado bien en ayudarse entre todos, ¿no? Saludos a todos, uno de los fundadores, el que acaba de llegar el gran maestro Francisco González. Y bueno, les voy a anunciar lo siguiente. Primero lo quiero anunciar es esto. Vamos a ver hoy el análisis de control de detención, ¿ok? Bueno, la próxima semana, de una vez apúntenlo, de una vez agéndenlo, porque vamos a hacer una simulación de una audiencia de control de detención, ¿ok? Va a ser el próximo viernes o el sábado. Vamos a iniciarle la invitación, eso lo vamos a ver hasta el final de la conferencia. Y bueno, recuerden, esta conferencia, ahorita todo está en modo silencio. Esto lo hago con fines de poder cuidar la conferencia, que no intervengan personas que vengan pues digamos, a echarla a perder. Si ustedes ven a alguien poniendo videos grotescos o algo, me lo dicen para inmediatamente sacarlo de la conferencia. Y bueno, es por eso que están en esa modalidad. Ya al final de la conferencia apunten todas sus dudas, vamos a resolverlas, y también que tenga un caso en especial, no precisamente en materia penal, puede ser de otras materias del derecho, lo puede compartir. Y nosotros no seremos los todólogos, pero por lo menos sí le damos un caminito, ¿no? De qué puede seguir, ¿ok? Voy a poner en este momento lo que es la liga de YouTube. Bueno, no me dejó aquí, por cierto. Estamos en vivo en YouTube, pero no me permite la liga, pero ahorita vamos a ver si la puedo sacar acá. Permítame tantito. Bueno, tampoco. Bien, ahí la llevamos, ¿eh? No la veo tampoco. Bueno, estamos en vivo, según esto. Pero bueno, si no, cualquier cosa, pues ya. Entonces queda grabada la conferencia y bueno, pues vamos a vernos. Ya estamos ahorita, sí, ya me veo bien aquí en YouTube. Voy a subir el link de YouTube para quien quiera subirlo ya lo subieron, muchas gracias ya. Ya subieron la liga de YouTube. Sí, en viernes también, licenciado Abel, también tenemos una conferencia pendiente con él y bueno, pues vamos también a ponernos de acuerdo. Bueno, hay una presentación que elaboré para ustedes. Es una conferencia un poco larga, porque bueno, vamos a ver muchísimos temas. Pero lo que sí les quiero comentar es que, bueno, esta modalidad que hemos llevado en llevar los documentos, pues bueno, las presentaciones, pues ha sido todo un éxito. Vamos a buscar nuestra presentación. ¿Dónde está? No es aquí. Espérenme, 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 espérenme. Ya me estoy haciendo aquí pelotas.
Espérame tantito. Vamos acá. Espérenme un segundo, que esto ya me cambiaron aquí el. Eso me pasa porque no tengo tiempo de no dar conferencias, entonces, vaya, me falla un poco aquí el cálculo, pero aquí tenemos, no, aquí no es. No, tampoco. Bueno, aquí estamos poniendo la misma que tenemos, ¿no es así? Ok, perdón, pero aquí sí, ya me cambió. Aquí está. Ahorita me indiquen si la ven bien, por favor. Si quieren la presentación, obviamente les voy a encargar, por favor, que subir su correo electrónico si quieren ver la presentación. En la presentación no salgo yo, nos piden, podrían compartir el grupo de WhatsApp, por favor. Ah, ok, permítanme tantito, vamos a ver aquí rápido, vamos a compartirlo por WhatsApp. No abrir aquí el WhatsApp. Mm, 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 Permítame tantito. Ahorita compartimos el link en los grupos de Vampiro, que realmente los invitamos cordialmente a que ingresen para que puedan tener acceso a diversas actividades que tenemos y muchos más que ponen ahí varias conferencias, son totalmente gratuitas y en verdad les va a gustar ahí la comunidad porque son muy, sí, establecemos ahí diferentes cuestionamientos jurídicos que resolvemos de alguna u otra manera y que les puede a ustedes ayudar, ¿ok? Ya nos vieron aquí el link de YouTube. Ya me estoy viendo aquí también en YouTube yo, pero. Ok, vamos a ver si lo puedo subir aquí. Espérenme tantito. Tantito. No, espérenme tantito. Mm, 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 mm. Ya subí el link en el grupo de vampiros, por si quieren también copiarlo ahí y compartirlo. Ya está en los dos grupos vampiro. Y bueno, pues ya ahí sí, ustedes si quieren ahí copiarlo, ya lo veremos. Bueno, análisis del control de la detención. Vamos a quien guste subir su número telefónico también. Bueno, vamos a iniciar primero. Bueno, ¿cuándo se puede detener una persona? ¿Cuál es el primer ordenamiento legal que nos indica los supuestos en el cual se puede detener una persona cuando está cometiendo pues, un hecho que le señala como delito? Y bueno, ¿cuál es el fundamento legal principal? Nuestra Constitución Política establece en su artículo 16
que bueno, que nadie puede ser molestado en su persona sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Entonces, ese es el primero que debemos de analizar, ya lo conocemos, artículo 16, nadie puede ser molestado si no existe un mandamiento escrito por la autoridad competente. ¿Ok? Pero bueno, hay que tener en cuenta qué dice el párrafo tercero. Procede que el párrafo tercero nos habla de lo que es la orden de aprehensión. Bueno, cuando está en posibilidad de la autoridad de tener una orden de aprehensión. Bueno, primero debe de estar de precedente una denuncia, o en su caso querella, de un hecho que la ley señale como delito. El otro requisito para obtener una orden de aprehensión es que ese hecho sea sancionado con una pena privativa de la libertad. Y el tercero requisito es que obren datos que se cometió ese hecho primero y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Esos requisitos son los establecidos por ley en nuestra Constitución para poder obtener un orden de aprehensión, un tema que vamos a ver también más adelante en otra conferencia. Vamos a ver cómo se hace un orden de aprehensión, imagínense, o sea, a qué nos estamos enfrentando, ¿ok? Ahora, ¿qué dice el párrafo quinto? Ya conocimos la orden de aprehensión. En el párrafo quinto de nuestro artículo 16 constitucional establece que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición. Y existirá un registro inmediato de la detención. Bueno, entonces aquí ya la Constitución ya nos establece cuándo se va a detener una persona. Aquí lo interesante es que puede ser cualquiera. Puede ser un ciudadano, puede ser un elemento del ejército, uno de marina, puede ser un elemento de Guardia Nacional, puede ser una persona, un ciudadano puede realizar la detención. Claro que eso lleva consecuencias, ¿verdad? La forma en que lo detienen, la forma en que lo ponen, porque tienen que ponerlo inmediatamente a la autoridad responsable. En este caso, un ciudadano detiene a una persona al estar cometiendo un delito, lo tiene que poner a disposición a la autoridad más cercana, en este caso un policía o un elemento de Sedena, un elemento de Guardia Nacional o cualquiera que esté dentro del margen o de la circunferencia de lo que es seguridad pública para que después, posteriormente, inmediatamente sea puesto a disposición del Ministerio Público. Aquí lo interesante es que, bueno, ha habido muchos mitos. A mí, por ejemplo, me decían, yo estuve en Guardia Nacional, algunos lo saben, que los de Guardia Nacional no pueden hacer detenciones. Le digo, pues primero lean el artículo 16, párrafo quinto, y ya después hablamos, ¿no? Aquí puede ser cualquier persona. En el párrafo sexto del artículo 16 también nos indica que existe un caso urgente. ¿A qué definimos como caso urgente? Bueno, que es cuando primero debe ser un delito grave y debe existir un riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia y no pueda ocurrir, bueno, presentarse ante la autoridad judicial. El Ministerio Público podrá ordenar su detención. En este caso sí está un poco complicado porque ahora con tanta tecnología, pues bueno, se puede llevar a cabo una investigación, puedes encontrar los datos de pruebas suficientes, solicitar esa orden de aprehensión ante el órgano judicial y ahora ya lo hacen hasta por medios digitales, ¿no? Ya no llegas con un escrito, por ejemplo, a las oficinas de la autoridad judicial a que presentarlo y toda que te respondan si te da la orden de aprehensión. No, ahora ya lo hacen, ya hay sistemas electrónicos, ya lo puedes pedir por ahí. Obviamente que cada uno ya tiene sus términos, ¿no? Por ejemplo, para un orden de aprehensión, el juez tiene 24 horas para otorgarla o no. En un orden de cateo creo que son 6 horas. Entonces, ya hay varios elementos en esa parte que en el caso urgente, pues es muy poco complicado, ¿no? Porque uno de los requisitos es de que en ese momento no se tengan las posibilidades de presentar toda esa información ante la autoridad judicial para lograr un orden de aprehensión. Entonces, bueno, sí existe la figura, pero bueno, yo no tengo mucha experiencia en el caso urgente, pero bueno, de que existe esa figura y lo establece el artículo 16 del párrafo sexto de nuestra Constitución. El párrafo séptimo nos indica, bueno, en caso de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención, decretar la libertad con las reservas de ley. Aquí nace, aquí es la raíz de la audiencia de control de detención. El artículo 16, párrafo séptimo de nuestra Constitución,
aquí nos indica, en casos de urgencia o flagrancia, ¿no? El juez que reciba va a ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. Entonces, esto es, esta figura de qué se debe hacer. Bueno, pues eso ya lo establece nuestra Constitución primero, en nuestro artículo 16, párrafo séptimo. Y bueno, ¿cómo se va a realizar esa audiencia? Eso ya lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar de los términos. Es muy importante que nosotros sepamos, bueno, cuáles son los términos que tiene cada autoridad. No es lo mismo el Ministerio Público que el juez. Bueno, el Ministerio Público, ¿cuál es su término? Bueno, el párrafo 10º del artículo 16 indica que ningún indiciado. Aquí también es muy importante, bueno, yo siempre lo he establecido, algunos no confían en lo que digo, bueno, opinan diferente que yo, pero la persona que es el investigado, pues tiene varios nombres dependiendo de la etapa procesal. Esto hablando ya en materia procesal, pero hablando en investigación inicial, lo que es el inicio, ya sea una detención por flagrancia, a lo mejor hay una formulación de imputación sin detenido, o una formulación de imputación en cumplimiento de un orden de aprehensión. Bueno, hay varias figuras que conocemos. Pero debemos establecer, bueno, cuál es la parte que se le llama, ¿no? Para mí, en lo personal, cuando está en carpeta de investigación no judicializada, para mí se debe de decir investigado o indiciado. Hay algunos que desde el momento que existe la carpeta de investigación ya le llaman imputado. Pero está bien, digo, no pasa nada. Cuando ya se judicializa, se le va a llamar imputado al investigado o indiciado hasta que se le formule imputación. Terminando la formulación de imputación, ahora sí le puedo denominar imputado. Cuando esta persona ya termina digamos, la investigación complementaria, se da por terminado, inicia la etapa intermedia y el primer momento de la etapa intermedia es el escrito de acusación que realiza el Ministerio Público. Ya después ahí avanza el asesor jurídico, contesta la defensa. Y bueno, posterior a eso, ya iniciando lo que sería la audiencia de la etapa intermedia, para mí ya se llama acusado. Escrito de acusación se llama acusado. Termina la etapa intermedia, llegamos a la que es el auto de apertura a juicio oral, inicia el juicio oral, y cuando hay sentencia, ya se le puede poner sentenciado, ¿no? En este caso, bueno, si es absolutoria, yo no le pondría sentenciado, pero bueno, hay algunos que opinan que sería ese sentenciado absolutoria, ¿no? O sentenciado condenatoria, que es la primera parte dentro del juicio oral. Desde mi punto de vista, se debe llamar, diferencian muchos abogados de lo que yo les comento, pero bueno, ya también desea la decisión de cada quien, pues cuál término ocupar. El, Ningún indiciado puede ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas. Ese es el término 48 horas del Ministerio Público. Hay un acuerdo de retención que más adelante lo vamos a revisar. Ese es el artículo 16, párrafo 10. En el artículo 19 de la Constitución, nos indica que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder el plazo de 72 horas. Y aquí sí hay un verdadero dilema con los órganos judiciales, y estoy hablando a nivel nacional. Porque hagan de cuenta que cumplen un orden de aprehensión lunes, ¿no? Pues tiene 72 horas el juez para poder realizar em, antes de que se justifique una auto de vinculación a proceso. Tiene 72 horas. Pues no, cuando cumplen un orden de aprehensión, por ejemplo, el lunes, a ti ya te ponen la audiencia el mismo martes a la primera hora, a las 8 o 9 de la mañana. Y eso les va como tip. Ustedes como abogados de defensores particulares, cuando lleven un asunto de cumplimiento de orden de aprehensión, están contra el tiempo encima. No les va a dar tiempo, por ejemplo, de tener la carpeta un día antes o dos, no van a tener tiempo. O sea, lo vas a tener en el mismo momento que te presentes. Muchos amigos me comentan, oye, pero ¿qué pasa? O sea, va a ser la audiencia ahorita en 2 horas, no tengo la carpeta de investigación, ¿qué hago? Le digo, no, pues tú preséntate. Obviamente
te va ahí a asignar, eh, en este caso, el indiciado, porque va a haber una formulación de imputación en cumplimiento de una orden de aprehensión, y ahí te impones con la carpeta, ya si tú decides pedirle tiempo al juez, a ver si te lo da, porque muchos no se lo dan, pues bueno, lleva a la audiencia, no hay tema, ¿no? Se va a hacer una formulación de imputación, después va a hacer sus argumentos el Ministerio Público para solicitar el auto de vinculación a proceso, y bueno, tú posteriormente vas a tener 144 horas, recuerden, ¿no? Antes de que se defina ese auto de vinculación a proceso. Entonces ya vas a tener esas 124 horas para estudiar la carpeta de investigación. Entonces, es mucho cuidado ahí, no les va a dar tiempo, pero impónganse. Ahora, no es hacer un escrito tampoco. Tú te presentas como abogado defensor en la sala, te presentas ahí, vas con el familiar, ¿no? Y ahí, iniciando la audiencia, se le dice al secretario de sala, ¿sabes qué? Aunque esté el abogado defensor público, ¿sabes qué? A mí me contrató, yo voy a ser su abogado defensor, y ahí te tienen que imponer, ¿no? Te tienen que, ahí tienes que presentarte, y bueno, obviamente, pues vas a asumir el cargo, ¿no? Conferido por parte del investigado o indiciado, ¿no? Te lo va a conferir y acepto y protesto el cargo, como decimos. Entonces ahí, mucho ojo con eso, ustedes a darle para adelante. Bueno, ya entrando en lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, bueno, tenemos nuestro artículo 307, que nos habla de la audiencia inicial. La audiencia inicial, pues son varias etapas procesales, es un conjunto de audiencias, que puede iniciar con un control de detención, o en su caso puede iniciar con una formulación de imputación sin detenido o en cumplimiento de una orden de aprehensión. Posteriormente, se le va a dar la posibilidad al iniciado de que pueda declarar, solicitar el auto de vinculación a proceso, y termina la audiencia inicial con el debate para lo que sería la investigación complementaria. ¿Ok? Entonces ya esa es la que abarca la audiencia inicial, y bueno, ya entrando ya a lo que es el término de la investigación complementaria, ya estaríamos hablando de lo que es la etapa intermedia, o también conocida como preparación, lo que es la preparación a juicio. Bueno, en el artículo 307, con respecto a la audiencia inicial, nos indica que se informará al imputado sus derechos constitucionales y legales, se realizará el control de legalidad de la detención. ¿Ok? Si correspondiere, o sea, si hubo una legal detención determinada por el juez de control, ahora seguirá la formulación de imputación y darán la oportunidad de declarar al imputado. Se resolverá las solicitudes de vinculación a proceso, medidas cautelares, y se definirá el plazo del cierre de la investigación. Todas estas etapas procesales lo contiene la audiencia inicial. ¿Ok? Muy importante, hay que tener cuidado con las medidas cautelares, sobre todo cuando estamos hablando de prisión preventiva justificada. Hoy en día ya la prisión preventiva oficiosa ya no existe, pero bueno, la prisión preventiva justificada sí. Entonces, hay que hacer ese anuncio, y bueno, yo recomiendo siempre utilizar las 144 horas. Eh, Ahora, eso es lo que contiene la audiencia inicial. Ahorita lo que es hoy y la siguiente semana, que vamos a hacer una simulación de una audiencia de control de detención, vamos a ver ahorita nada más control de detención. Posteriormente ya haremos una simulación de formulación y de vinculación al proceso, ah, para que terminemos nuestro ciclo. Ahora, durante la audiencia inicial, se verificarán los actos procesales, que no pierdan su naturaleza como derecho fundamental. El control de detención y la determinación de la situación jurídica del imputado, calidad jurídica que se afirma de conformidad al párrafo 10, como ya lo vimos, del artículo 16, y su correlativo al artículo 19. Derecho para el imputado que se garantice la restricción de su libertad personal, porque en ese momento está detenido, y se haya hecho con apego a la ley. Incluso los lineamientos internacionales, siempre que surtan efectos y se cumplan los supuestos que estamos ahorita y vamos a ver adelante. Las formalidades esenciales del procedimiento, lo que conocemos como el debido proceso,
Y que bueno, que puede, permita al imputado ejercer su defensa ante la autoridad. Es importante esto del debido proceso, es todo un tema. Es más, necesitaríamos hacer una conferencia al respecto, pero hoy lo vamos a mencionar de manera rápida. Bueno, ¿qué se entiende por debido proceso? ¿Qué es lo que debemos entender? Bueno, conjunto de formalidades que deben de cumplirse en cualquier procedimiento legal. Esto a raíz para defender derechos, libertades de toda persona acusada de cometer un delito. En este mismo sentido se refiere a los medios que toda persona tiene que hacer valer sus derechos a un recurso, ¿no? El debido proceso incluye también las condiciones que se deben de cumplir para asegurar que toda persona de un delito pueda defenderse y garantizar el cumplimiento de sus derechos. Además de que deben de cumplirse todas las formalidades. Y eso lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando se cumplen todas las formalidades no va a existir una violación al debido proceso. Pero cuando existen esas formalidades y no se lleven a cabo, ahí sí estamos hablando de una violación. El juzgador deberá garantizar el acuerdo ejercicio de la defensa, así como el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público realizará sus peticiones en forma coherente, congruente, completa y sustentada, a fin de que la defensa esté en posibilidad de verificar que dicha manifestación es un reflejo que cuente en su caso y los pueda controvertir. Hay una carpeta de investigación, hay una copia exacta de esa carpeta de investigación que tiene en su poder la defensa y va a estar en todas las posibilidades para poderse defender, para poder establecer su teoría del caso y, bueno, argumentar lo que sea necesario en un caso en específico. El artículo 308 ya nos habla del control de legalidad. Inmediatamente después de que el imputado sea detenido en flagrancia o en caso urgente, sea puesto a disposición del juez de control, se citará la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención, antes de que proceda la formulación de imputación. Entonces, cuando estamos hablando de una audiencia de control de detención, sí y solo sí hay una persona que fue detenida por flagrancia o caso urgente. No hay más. Ya aquí no hay vuelta más. Y bueno, más adelante, ahorita en la conferencia, vamos a ver, bueno, cuántos tipos de forma pueden ser detenida una persona. Obviamente en flagrancia, un caso urgente, pero bueno, ¿cuáles son las formas? ¿No? Porque si no, lo tuvieron en flagrancia, ¿no? Te dice un abogado, ¿no? Por ejemplo, hay un otro es muy chistoso porque me marcaron y me dicen, ay, maestro, pero lo tuvieron en flagrancia, ¿no? Me estaban platicando el asunto. Le dije, sí, ok, lo detuvieron en flagrancia, pero ¿cómo? O sea, no, y me decía el abogado amigo, en flagrancia, maestro. No, sí, yo te entiendo que fue en flagrancia, pero explícame cómo fueron los hechos, ¿no? O sea, ¿cómo fue esa flagrancia, ¿no? ¿En qué supuestos del 146 dice, ¿no? ¿Qué supuesto es? Entonces, todo eso es lo que tenemos que analizar siempre. Bueno. El juez le preguntará al detenido si cuenta con defensor y en su caso negativo ordenará un defensor público. Siempre el investigado o indiciado debe estar acompañado de un abogado, ya sea particular o defensor público. Y le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba. Claro, desde un control de detención podemos ofrecer datos de prueba. Es muy rápido, muy complicado, pero yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo y se los recomiendo muchísimo a todas y todos. No, nunca por los nunca trabaje en un asunto penal solos. No se los recomiendo por nada del mundo. Júntense con otra persona, aunque sea pasante, no importa. Pero si son dos abogados con cédula y todo, hagan equipo, ¿no? Mientras uno está haciendo, no sé, el guión para la audiencia de control de detención, el otro abogado ya está, fue al lugar de los hechos, ¿no? Por ejemplo, a ver, hay cámaras, hay esto, hay aquello. Las cámaras las pueden pedir, acuérdense, o sea, nosotros somos también investigadores, nosotros como defensores privados. Tenemos que hacerle al detective, ¿no? Bueno, esa recomendación yo se la doy. Ahora, el Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención al juez de control y el juez de control procederá a calificar. Hay dos factores que va a analizar el juez. Hay jueces, por ejemplo, y estoy hablando a nivel nacional, ¿eh?
a nivel nacional. Hay jueces que nada más te dicen, yo nomás voy a revisar el plazo constitucional de retención y los requisitos de proceder. No te va a analizar otra cosa. No te va a analizar si hay si hay ilicitud en los datos de pruebas. No, 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 no se va a meter en. Él va además a ver, a ver. Hay un acuerdo de retención, se cumplió. Ahí están los requisitos de proceder, se cumplieron, punto. La detención fue legal. Entonces, hay que tener bien análisis, pero va a ser muy rápido, pero pues bueno, nosotros ya saben que dentro de una clasificación jurídica, lo dice un gran doctor, que nosotros como abogados una clasificación jurídica la debemos hacer en lo que dura un semáforo. ¿Sí me entienden? De leer un semáforo de pasar de rojo a verde. O sea, lo debes saber en ese mismo instante. ¿Ok? Ratificándole en su caso de encontrarse ajustada a derecho y decretando la libertad en los términos previstos de este código. ¿Ok? Bueno, ahora, líneas de acción que debemos de entender en una audiencia de control de detención. Toda IPH, todo informe que establece los policías, que son los que realizan la detención, tiene tres momentos. ¿Ok? Bueno, uno, cuando se están aproximándose al lugar o cuando están en un lugar, ¿no? Ese es un tiempo, marcan una hora tal, ¿no? A tales horas me encontraba en la calle X. Segundo momento, ¿ok? Cuando ya perciben el hecho. Percibí que hicieron un intercambio, percibí que le dio un balazo, percibí que le metió un cuchillazo, percibí que estaban peleando, XY. Es el segundo momento. Y el tercer momento es la materialización de la detención. Es cuando ya lo tienen detenido en ese momento. Y a partir de ese momento empieza a contar lo que, pues bueno, sin demora, en puesta a disposición del Ministerio Público. Y esa hora es la que se pone en el Registro Nacional de Detenciones. Entonces, acuérdense, son tres momentos. Partiendo de eso, vamos a ver, bueno, qué líneas de análisis tenemos en el control de detención. Esto no viene en el código, esto ya es de nosotros, de nuestras conferencias. Primero, tenemos hecho con apariencia de delito. ¿Esto a qué nos lleva? A un gran tema, ya están mis conferencias de teoría del delito, no son las mejores del mundo, pero ahí están, las pueden ver en nuestro canal de YouTube. De que, bueno, ese hecho, ¿cómo fue? ¿Y a qué nos lleva a hacer nuestro análisis de la teoría del delito? ¿Ok? Segundo, detención de la persona bajo algún supuesto del 146, ya le expliqué. Bueno, a ver, ¿en qué supuesto está detenido en flagrancia? Hay varios supuestos, ahorita los vamos a ver. Siguiente, puesta a disposición sin demora. Lo que les dije, los tres momentos de la flagrancia. ¿Ok? La detención máxima, 48 horas. ¿Esto a qué nos lleva? El acuerdo de retención, que es el primerito que debemos de leer cuando tenemos una audiencia de control de detención. Y la quinta, la licitud de los datos de prueba. Y les voy a tener una sorpresa, les tengo una sorpresa de hoy muy importante de una jurisprudencia que a mí se me hace sumamente interesante y en verdad se las van a llevar el día de hoy. Y es un tema novedoso. ¿Ok? Bueno. Dentro de la estructura del delito hay que acordarnos que, bueno, la teoría del delito nos habla de aspectos positivos, aspectos negativos, y hay que recordar que en el cumplimiento de un cumplimiento de un solo aspecto negativo, ya no es delito. ¿Ok? Y tenemos lo que es la conducta o hecho. Como positivos tenemos la conducta o hecho, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad. Y entre los negativos, pues tenemos la ausencia de conducta, lo que es la tipicidad, la causa de justificación, la inculpabilidad y las excusas absolutorias. Algunos les cambian los nombres, algunos tienen otro tipo de modalidades, pero bueno, la teoría del delito sigue siendo la teoría del delito. ¿Ok? Esto existe en todos los códigos penales, incluyendo el federal. Cada quien, su entidad tiene su código penal. Si ustedes analizan su código penal, que de seguro ya lo hicieron, pues bueno, encontrarán que en los primeros artículos nos habla de la teoría del delito. Hoy nos vamos a abocar rápidamente cómo lo tiene el Código Penal de la Ciudad de México. Él nos habla en su artículo 29 cuáles son las causas de exclusión del delito. El delito se excluye cuando hay causas de atipicidad. Ya vimos que atipicidad es un elemento negativo. Cuando hay causas de justificación, ¿no? Palabras más, palabras menos, hablamos de la legítima defensa. O cuando hay causas de inculpabilidad, ¿no?
Cuando la persona, pues a lo mejor no tiene esa percepción de los sentidos, o es una persona que no conoce y muchísimos que se encuentran muchos tipos, ¿no? También existe, acuérdense que hay el error de tipo, bueno, ¿qué les digo yo? Son temas bravísimos y bueno, para una teoría del delito necesitamos como unas 10 conferencias, ¿no? Fácil. Ya están en mi canal de YouTube, las pueden ver. Habrá causas de atipicidad. Bueno, ¿cuándo va a haber atipicidad? La primera que tenemos es la ausencia de conducta. Entonces, ¿cuál va a ser el análisis en nuestro control de detención? Bueno, ¿existe una ausencia de conducta? ¿Puede existir un control de detención? Déjenme les digo que sí, ¿no? La actividad o la inactividad se realiza sin intervención de la voluntad de la gente. La voluntad de la gente, pues, es el indiciado. O sea, si hay actividad o en su caso inactividad, acuérdense que el delito puede ser de comisión o puede ser por omisión. Pero ¿hubo la actividad o no? ¿No? Primero. Ahora, atipicidad por falta de elemento del tipo penal, falta alguno de los elementos que integre la descripción legal del delito que se trate. Un ejemplo rápido. El servidor público que logre obtener alguna dádiva, se entra la penalidad de unos 5 años, ¿no? Por ejemplo. Ese es un delito para un servidor público, no se lo puedes aplicar a un ciudadano. Ahí te falta ese elemento. Entonces, todos los delitos tienen sus elementos contenidos dentro de la norma legal. Robo, quien se apodere de un objeto del cual no es su derecho y de otra persona no autorizó, ¿no? Por ejemplo. El otro día me contaba, y eso lo vi es más, no me lo contaron, lo vi en un video. Llega la persona, el ciudadano reclama al policía, oye, me acaban de robar mi celular. Y el policía le dice, a ver, cuéntame los hechos. Ah, mira, lo que pasa es que llegó una persona, me dice, préstame mi celular porque hice una llamada, yo se lo di y se lo llevo. Eso es robo. ¿Qué creen? No robó, ¿no? Entonces, hay infinidad de cosas. Ese es un ejemplo, ¿no? Que podemos hablar. Bueno, ¿cuál fue el apoderamiento? Pues que la persona se lo dio. O sea, no la otra persona se apoderó, sino él se lo entregó. Entonces, hay que analizar bien la descripción del tipo penal para ver si cumple con todo lo que señala la norma. ¿Ok? Tenemos la tipicidad por error de tipo, la gente obra por error de tipo. Bueno, hay un error de tipo vencible y hay un error de tipo invencible. Bueno, palabras más, palabras menos. El vencible es cuando recae sobre algún elemento del tipo penal y respecto a ese tipo penal no se admite en la realización culposa. ¿Ok? En caso de que el error de tipo sea vencible y se admite la realización culposa, no se excluirá el delito y se establecerá en lo previsto. Ahora, a lo mejor habrá algo culposo, ¿ok? Dentro del error de tipo vencible. Y también tenemos lo que es el error de tipo invencible, ¿no? Vamos a verlo aquí más para que quede más claro. Fíjense, se materializa el error vencible, también llamado culpable, cuando el sujeto puede razonablemente conocer la situación errónea en que se encuentra. Pudo y debió prever el error. Dicho error excluye el dolo, pero no la culpa. Acuérdense que los delitos pueden ser por dolo o pueden ser dolosos o culposos. Y de eso va a definir pues muchas cosas, porque por ejemplo, un delito doloso, pues la cantidad de años en prisión es más alta que un delito culposo. ¿Y qué pasa con un error invencible? Aquí sí, no, aquí sí se excluye totalmente el delito, cuando debido a las circunstancias especiales del caso, el sujeto no podía razonablemente conocer el error en que se encontraba, lo que produce la inculpabilidad. ¿Ok? Bueno, hay un ejemplo, y eso lo manejan en las redes sociales, no, en el internet, que es el famoso caso del cazador. El cazador llega a un área exclusiva de caza donde va a ir por un venado, ¿no? Por ejemplo. Ok. Pero va de noche y es un cazador que no es muy experto y se le aparece una silueta a los 100 metros. Él piensa que es un venado, ¿no? Y está en una zona especial de caza que se supone no debe de haber personas. Él agarra su rifle, duda si es un venado o no, dispara, le pega esa silueta y cae, ¿no?
Pero ¿qué creen? Se acerca y es una persona. O sea, él pudo preverlo, pues a lo mejor sí, lo pudo prever, ¿no? Pero, ¿cómo lo voy a prever? Pues sencillo, de entrada, si yo soy un cazador, que soy novato, pues caso de día y no de noche, ¿no? Por ejemplo. Ese es un ejemplo de un error de tipo vencible culpable. O sea, sí va a tener una culpabilidad porque pudo haberlo previsto. Ahora, cuando hay circunstancias especiales donde no había manera de conocer el error, pues es inculpabilidad. Y yo les voy a poner el ejemplo del mesero. Fíjense, una persona, bueno, una pareja está en una mesa en un bar y hay un mesero pues, que se encarga de llevar las copas a a los clientes, ¿no? Y de repente hay una persona sentada en la barra que pues, pues era el exnovio, ¿no? Por ejemplo. Yo odia al novio como... Y el mesero dice, no, pues dame una copa tal, y van a ir para esa mesa, ¿no? Entonces, sin que se dé cuenta la gente, ese novio rencoroso le pone veneno a la copa del novio. Pero no se da cuenta el mesero. Entonces el mesero, pues él va por las copas, se las lleva a esa mesa, se la toma el novio y chin, muere, ¿no? Ese es un error de tipo invencible. O sea, no tuvo la manera razonable de conocer que estaba en ese error. Ahí el que se va a ir por homicidio va a ser el novio rencoroso, ¿no? Pero no el mesero. El mesero no sabía, no tenía conocimiento que tenía veneno ese vaso. Entonces, es un ejemplo y todo esto lo que tenemos que analizar es en el control de detención. Y rapidísimo, ¿eh? O sea, no crean que es de, a ver, voy a tomar clase y regreso. No, no, eso lo tienen que ver inmediatamente cuando estén analizando la carpeta de investigación. Ahora, tenemos también una tipicidad por consentimiento disponible del bien jurídico. Se actúa con el consentimiento de la persona, del afectado o legitimado legalmente para otorgarlo, pero se deben de cumplir algunos requisitos. Bueno, cuando hay un consentimiento de esa disponibilidad, existe esa tipicidad de cuando hay una disponibilidad, cuando hay un consentimiento. Uno, que se trata de primero de un bien jurídico disponible, obviamente. Puede ser tu casa, puede ser tu vehículo, puede ser tu persona. Que el titular del bien jurídico o quien esté legitimado para consentir tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del bien, o sea, que tenga en sus cinco sentidos, que esté libre de hacerlo. Y que el consentimiento sea expreso o tácito y no medie algún vicio de consentimiento. Cuando hablamos de expreso o tácito es que lo haremos que esté por escrito, por ejemplo, o que por el simple hecho de que estés en el lugar donde se vaya a ejecutar, pues tú ya estés dando el consentimiento simplemente porque estás ahí. Y cuando hablamos de un vicio de consentimiento es cuando hay fallas en eso. Cuando lo que se hizo por escrito está mal o cuando no hubo una certeza de que se pusieron de acuerdo. Y un ejemplo que les voy a poner rápidamente es los que se dedican a tatuar, que ahora ya se puso muchísimo de moda. Yo tengo 50 años, cuando yo tenía 18 años, el tatuarse era como un boom, pero super boom en mi época. Hoy en día el que no se tatúa es el que está mal. Yo próximamente me voy a tatuar, lo prometo. Y se los voy a enseñar qué tatuaje me voy a hacer. Me voy a poner tatuaje conferencia vampiro para que amarre. Bueno, entonces, cuando una persona se va a tatuar, pues va y pide ese servicio, ¿no? Oye, quiero que me tatúes, ¿no? Que me pongas aquí el símbolo de Pumas y hecho en CU, no sé, ¿no? Algo así, ¿no? A lo que ustedes quieran. Cuando se tatúan, te dan algo por escrito. O sea, porque tú debes de autorizar que te van a hacer un pigmento en tu piel. Eso es una lesión, ¿eh? De entrada. Vayan a un lugar donde hay tatuajes y pregúntenle si conocen, siquiera saben lo que es un consentimiento expreso. Entonces, ahí puede, o sea, ahí si tú, esa persona consciente no después puede decir, ay, es que me lesionó. No, tuviste el consentimiento de que se te lesionara por el tatuaje. Pero ojo con eso, ¿eh? O sea, es un ejemplo, ¿no? Y la justificación, como ya se los había dicho, la legítima defensa se repele una agresión real, actual, inminente y sin derecho en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos. Siempre que sea necesaria la defensa empleada y no medie provocación dolosa, suficiente e inmediata por parte del agredido o su defensa.
O sea, si no hay una provocación, aguas con la legítima defensa. Ahora, en un control de detención, ¿nos podemos encontrar una legítima defensa? Sí, eso sí, o sea, es importante. O sobre todo en una riña, ¿no? O un policía que disparó su arma de fuego, ¿no? Bueno, ¿cuándo está en una legítima defensa? Es importante tener que saber que es real, actual, inminente y sin derecho. Y de que se va en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, ¿no? Hace tiempo, quien guste la presentación, suba su correo electrónico. Quien quiera pertenecer a Grupos Vampiro, por favor, suba su número telefónico para agregarlos. Me recuerdo mucho una publicación que estuvieron haciendo, salió por todos lados, y que decía esa publicación, fíjense lo que decía esa publicación, decía, si tú vives en tu casa y tienes un arma de fuego, puedes disparar siendo una persona y puedes matarlo. No, eso no es cierto, ¿eh? Y se los digo desde ahorita, ¿eh? O sea, si tú le disparas a una persona dentro de tu casa pensando que es una persona que te va a robar o algo y tú lo disparas y se muere, te vas por homicidio doloso y son 40 años o más. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿sí? O sea, es importante que lo tengan en mente. Y mucha gente se ha ido a la cárcel por eso, ¿eh? Ahí se los digo. Ahora, ¿qué se entiende por necesidad justificante? Esa es otra de las excluyentes del delito. El agente obra por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio que está en peligro real, actual, inminente, no ocasionado dolosamente por el sujeto, lesionando otro bien de menor valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviera el deber jurídico de afrontarlo. Imagínense ustedes, hay un incendio, llega una persona, se da cuenta que está gritando alguien adentro, lo ve, es un ciudadano, no es bombero, no es policía. Entonces, ¿qué es lo que hace? No, pues, ¿sabes qué? Rómpete la ventana, rómpete la puerta, porque para rescatarlo, ¿no? Llega el ciudadano y ¡pum! Rompe la puerta, la ventana, se mete, saca a la persona, sí la salva, pero provocó un daño. Entonces el dueño puede decir, no, pues ahora me pagas mi ventana y me pagas mi puerta. Pues, ¿qué crees? Va a haber un excluyente por esa necesidad justificante. Tuve que romper esa puerta, tuve que romper esa ventana porque había una persona que estaba adentro y estaba incendiándose el departamento, ¿no? Por ejemplo, o el edificio, lo que sea. ¿Ok? Cumplimiento de un deber, el agente realiza una acción o omisión atendiendo a su deber jurídico, que existe la necesidad racional de la conducta empleada, el ejercicio de un derecho, cuando el agente realiza una acción. Consentimiento presunto, cuando el hecho se realiza en circunstancias tales que se supone que debe de haberse consultado el titular bien o esté legitimado para consentir y sobre otorgado ese consentimiento, pues hay diferentes causas de justificación. Hay otra que les voy a platicar, por ejemplo, a una persona están en en un lugar acuático, ¿no? Donde hay albercas y todo. Y está el puestecito de los que venden, de esos flotadores, ¿no? Que venden flotadores. Y de repente él ve que una persona se está ahogando, ¿no? Y el salvavidas, pues ya sabe, ¿no? En otro lado, menos en donde debe estar. Y esta persona agarra un inflable, obviamente no es de su propiedad, no está autorizado para agarrarlo, no es titular de derechos de ese inflable, y pum, se lo avienta a la otra persona y se salva. Pero el dueño de ese local dice, tú me robaste ese inflable. ¿Será robo? Pues con respecto a las causas de justificación, no sería robo, ¿ok? También está la necesidad disculpante y exculpante, ¿no? Que también es el mismo tema de la teoría del delito y bueno, la inimputabilidad y acción libre en su causa, ¿no? La inimputabilidad de, bueno, al momento de realizar el hecho típico, la gente no tenía la capacidad de comprender, ¿no? Que esa es ya la capacidad, digamos, psicológica que tiene la persona que no, trastorno mental, desarrollo intelectual retardado, y eso sí lo puedes encontrar en control de detención. Entonces recuerden, tienen todas las herramientas ahorita para lo que es en un control de detención. Si se encuentran algo que tiene que ver con el primer raciocinio que debemos de hacer, es irnos a la teoría del delito, ¿no? Es importante, ¿no? que tengamos eso en cuenta.
Bueno, tenemos cuando existe el caso de error de prohibición, cuando nos habla del desconocimiento de la existencia de la ley y el alcance de la ley, que eso casi es imposible, pues todo el mundo sabe qué está bien y qué no está bien hecho. Porque cree que la gente que está crucificada su conducta, y bueno, eso sí no le he visto yo que un juez declare una no legal detención con respecto al desconocimiento de la ley, porque bueno, pues eso lo deben de conocer todos. ¿Ok? Bueno, la inexigibilidad de otra conducta también es otro súper temazo, ¿no? En el cual les voy a poner un ejemplo rápido. Está una persona que se dedica a cambiar los carriles dentro de un tren, va en un tren y él tiene que decidir si se va a la izquierda o a la derecha. Pero si se va a la derecha, hay un cúmulo de gente que está haciendo una protesta y no se puede ir y el tren no se puede frenar. Entonces tendría que mandarlo a la izquierda, ¿no? Bueno, pues ¿qué creen? En la izquierda está un menor a media vía del tren, lo va a arrollar el tren al bebé. Y bueno, ¿cuál va a seleccionar el señor? No te puede exigir otra conducta. ¿Por qué? Porque el tren se va a la derecha o se va a la izquierda, ¿no? Entonces, ¿cuál va a decidir? No, es un caso en verdad súper materia de lo que es teoría del delito. Entonces, lean de teoría del delito, vean mis conferencias, les recomiendo muchísimo de nuestro canal de YouTube. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver, ya les platicaba, ¿no? Tenemos el 146, las formas, tipos de formas de una flagrancia. Pero bueno, ¿cómo es el hecho? De aquí les voy a mostrar, bueno, la detención de la persona bajo algún supuesto del 146. Bueno, como lo ven en la imagen, primero, al momento de realizar la actividad ilícita fue visto por la autoridad, ¿no? Es un hecho común. ¿Sabes que la autoridad lo vio haciéndolo y lo detiene? Esa es flagrancia inmediata, ¿no? No hay tema. Otra, al momento de realizar la actividad ilícita fue visto por un ciudadano, ¿no? Lo señala el ciudadano, el policía, ¿sabes que yo vi que ese que va allá corriendo le robó el celular a esta persona? Y es el que va corriendo ahí. O sea, no debe de haberlo perdido de vista. Lo que se llama flagrancia por señalamiento. Atienden una denuncia ciudadana, dicen, ¿sabes qué? Trae carro, lleva droga, es placas tal 1212J, por ejemplo, y lo conduce Juan Pérez. Y la policía detecta el carro 11J y la persona que lo conduce, si es Juan Pérez, y al revisar el vehículo, se ha ido. Esa es otra forma de detención. En atención a una denuncia ciudadana, esa denuncia ciudadana puede ser, sí puede mencionar a la persona o puede ser anónima. De todos modos lo va a atender la autoridad y va a ser una detención, va a ser un control de detención legal. Otra, hay un cateo. Bueno, en un cateo tenemos que analizar las formalidades del cateo que también existen en el Código Nacional, tema que también vamos a ver posteriormente. Se ejecuta la orden de cateo, obviamente esa orden de cateo va, ¿qué vas a buscar? ¿A quién vas a encontrar? Pero surge otro delito diverso. Van por piratería y encuentran droga, ¿no? Por ejemplo. No, pues se traen la droga y se traen las personas que están adentro. Y esa es una detención en flagrancia. Y todos, un abogado me decía, no, oye, pero ¿por qué flagrancia? ¿Qué tal si no sabía? Le digo, no, sí, pues, pero acá hay un detalle. Ahí está la droga. Y el tener droga en tu casa es un delito. Y me dice, ¿cómo? Digo, sí, acuérdense, delitos contra la salud. El que transporta, el que la guarde, el que la venda, es delito. Y el momento que la tienes en una casa, la estás guardando. Y te vas a ir detenido. No hay vuelta de hoja. Igual que en un vehículo, ¿no? ¿Ok? Bueno. Otro, al momento de una inspección. Y ahorita vamos a ver un tema bien padre. Muchos dicen, es mi artículo 16 constitucional, ¿por qué me vas a revisar? Pues bueno, hay que dar clases, yo creo que a todos los ciudadanos, en todo México, de lo que significa el control preventivo. ¿No han escuchado hablar de control preventivo? Hay una tesis aislada que nos habla de eso. Ese control preventivo, ahorita lo vamos a ver. Pero esa es otra forma de detención al realizar una inspección. ¿Sabes qué? Te hago la inspección, tu vehículo, y te encontré un arma. Vas detenido. Te encuentro droga, te encuentro piratería, no, infinidad de cosas. ¿Ok?
Bueno, ¿qué nos dice el 146? Ya después de que tuvimos todas diversas formas que se puede tener una persona, pues solo vamos a ver, bueno, ¿qué nos dice el 146? Bueno, el 146 establece que se podrá detener una persona sin orden judicial en caso de flagrancia y se entiende por flagrancia la persona que es detenida al momento de estar cometiendo el delito. Ya lo vimos, al momento que lo esté cometiendo. Eso es flagrancia. Fracción 2 y luego la más controvertida, yo creo. Inmediatamente después de cometerlo, de cometerlo, es detenida en virtud de qué. Ah, bueno, vamos a ver los supuestos de la fracción 2 cuando es inmediatamente después. Es sorprendido cometiendo el delito y es perseguido material e interrumpidamente. ¿Qué quiere decir? Que lo sorprenden agarrando la bolsa y se echa a correr. O sea, no lo vas a agarrar cuando inmediatamente agarra la bolsa, no, cuando se echa a correr. Y es una persecución material, ¿ok? Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o que hubiera intervenido con ella en la comisión de delito, y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos o objetos productos del delito, o cuente con información e indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Y este sí es el dolor de cabeza, pero súper dolor de cabeza, ¿ok? ¿Por qué? Una cosa es que lo vean inmediatamente y lo detengan, flagrancia. Otra vez que lo vean y se echa a correr, lo detienen. Pero cuando se ha señalado por la víctima ofendido de que a lo mejor el policía o el elemento de seguridad pública no lo vio, pero el ciudadano te está diciendo, mira, el que va corriendo allá de camisa roja con pantalón fue el que me robó el celular. Y ahí se vuelve todo un caos, porque sí lo van a poder detener, pero aquí hay algo que se debe de cuidar. Cuando tenga en su poder instrumentos de efectivo, instrumentos y objetos del delito, ¿no? Y además, porque esta palabra hasta la puse con rojo, o sea, no dice y, o sea, que tendría que ser condicionante, no, es separativo, o sea, es separado. O es una o es la otra. Entonces, cuando una persona, un ciudadano, le dice a un policía, oye, mira, ese que va corriendo de camisa negra me acaba de robar mi celular. Bueno, ya tienes el señalamiento, ya tienes a la persona ubicada, su cuestión física, camisa negra, pantalón de mezclilla, ejemplo, zapatos blancos, ¿no? Ahora hay que ver si tenía el objeto o no, porque ¿qué pasa? Si el policía detiene a esa persona y no tiene el celular, no se lo puede llevar detenido. Así de sencillo, ¿ok? Ahora, en el otro supuesto, después de la O, muy importante, es otra forma de la flagrancia. Se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo, ¿no? ¿Cómo puede actuar el policía? Bueno, necesita información del policía. ¿Sabes qué? No, pues una persona que tenía un tatuaje, tenía un piercing, tenía perforada la oreja, tenía un tatuaje en el cuello, era güero, blanco, no sé, cualquier cuestión que sean características significativas. Y nosotros como abogados defensores es lo que vamos a atacar en el control de detención. Ah, tú dices que fue esa persona. ¿Qué información te dio el ciudadano? No, pues camisa negra. ¿Cuántas personas puede haber de camisa negra en ese lugar o en esa zona? ¿Cómo sabes qué es él? No, pues que tenía el instrumento. ¿Cuál instrumento? Y luego suelo decir, no, es que me robó el celular. Dicen en la primera entrevista y ya después dicen, no, fue el celular y la cartera y mágicamente el indiciado tiene la cartera y tiene el celular y, caray, ¿no? Ah, porque son finos para andar inventando, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que observar. Ahora, ojo con esto que dice después. Para los efectos de la fracción segunda, inciso B, que es la que acabamos de iniciar, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda y localización. Ahí dice el Código Nacional.
Entonces nosotros tenemos de entender, bueno, qué es búsqueda, qué es localización, porque son dos términos muy diferentes. La búsqueda es la acción de buscar y la localización es cuando te dicen dónde está, lugar donde se encuentre algo. Entonces, por ejemplo, la víctima puede decir, ah, sí, el que me robó, lava carros aquí en adelante, nos van a ir a localizarlo. Y ahí sí se perfecciona la flagrancia. Es que me acaban de robar, el policía no lo vio, ya se fue, se escapó, ¿no? Por ejemplo, ah, no, pero ¿qué cree, oficial? Se robó mi cartera, lleva 5,000 pesos, me robó mi celular, mi reloj. ¿Y qué cree? Va vestido así, así, y tiene un tatuaje aquí, tiene una mancha acá, tiene pelo corto, le da una descripción total de la persona. Y ahí sí está en posibilidades del policía. Oye, chécate las cámaras, ¿no? A ver quién pasó por. Ah, sí, ya lo vimos corriendo, va en tal lugar, en tal avenida, y se va la policía a detener a esa persona. Y si esa persona tiene los instrumentos y objetos de delito que había dicho la víctima, ahora sí se perfecciona la flagrancia. Cuando no, no. Y esas características que mencionen del investigado o indiciado deben ser precisas y deben ser significativas, ¿no? Es importante, y eso lo vamos a tener que analizar, ¿dónde creen? En la carpeta de investigación, en la entrevista de la víctima y en el IPH. ¿Ok? Bueno, como ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, cualquier persona puede tener a otra, artículo 146 del Código Nacional, que nos habla de la detención en caso de flagrancia. Y bueno, debe entregarse inmediatamente el detenido a la autoridad más próxima y esta a su vez es su comprontitud al Ministerio Público. Aquí ya nos habla igual lo que es el registro de la detención, que ahorita más o menos más adelante vamos a revisar. Bueno, está lo que se conoce la inspección, realizada por los cuerpos de seguridad al imputado deberá conducirse conforme a los lineamientos para tal efecto del presente código, ¿no? En este caso, cuando se reciba de cualquier persona autoridad una persona detenida, deberá de ponerse de inmediato al Ministerio Público y realizar este registro de la detención, obviamente poniendo la hora en que se realizó dicha detención. Hay detención por delitos que se requiere querella. Bueno, recuerden, eh, la querella, es muy importante decir, bueno, ¿qué significa querella, no? Y ahorita vamos a ver. Esto pasa cuando se detiene una persona por un hecho que pudiera constituirse un delito que requiera querella de la parte ofendida. Hay delitos que son por oficio, o sea, no se necesita la denuncia, allá se persiguen por oficio. Ya hay otros delitos que sí se necesita que la persona afectada o algo se presente ante el Ministerio Público. Se conocen delitos de querella. Hay una prescripción para esos delitos, recuerden, ¿no? Y eso es muy importante porque luego ya después de 5 años te llega un cliente, oye, es que me cometió fraude. Luego sí, pero me dice denuncia, no, pero ahora sí quiero denunciar. Ok, ¿cuándo fue? Pues fue hace 10 años. Pues hay que leer bien la prescripción de delitos cuando son de querella. Ok. Obviamente que aquí se le va a conceder un plazo razonable de acuerdo a las circunstancias, en el que no va a pasar de 12 horas y contadas a partir de que la víctima ofendida fue notificado o 24 horas a partir de su detención, en caso de que no fuera posible localizarlo. Si transcurridos estos plazos no se presenta la querella, el detenido será puesto en libertad inmediata. O sea, por ejemplo, le pueden poner, es que él me cometió fraude, ¿no? Pues ok, lo llevamos al Ministerio Público, se presenta el delito de flagrancia, es fraude. Ok, pues a ver, víctima, por favor, preséntese. ¿Cómo fue el fraude? ¿Cuándo fue? ¿Dónde fue? ¿Qué fue? O sea, tiene que darse bien y tiene que estar bien motivado y fundado, ¿no? Este tipo de actos tampoco son muy, muy, muy viables porque sí tienen muchísimas fallas. Y bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Fíjense este ejemplo cuando estamos hablando de un delito de querella. Fíjense bien, ¿eh? El artículo 167 del Código Penal de la Ciudad de México dice lo siguiente. A quien simule encontrarse privado de su libertad como amenaza de su vida o daño a su persona con el propósito de obtener rescate o con la intención de que la autoridad o un particular realice o deje de realizar un acto cualquiera, se le impondrá de 2 a 8 años de prisión y de 100 a 500 días de multa. Las mismas penas se impondrán a cualquiera que intervenga en la comisión del delito. ¿Esto qué quiere decir? Pues simule un secuestro, ¿no?
Está simulando, dice, estoy secuestrado o secuestrada y con tanto dinero lo dejamos en libertad, ¿no? Pero lo está simulando, en verdad no está secuestrado o secuestrado, ¿ok? Bueno. Pero el artículo también nos dice, simulación de privación de la libertad. Este delito se perseguirá por querella de parte ofendida, cuando sea cometido por ascendiente, descendiente, cónyuge, parientes, por consanguinidad hasta el segundo grado, concubina, concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado y parientes con afinidad hasta el segundo grado, ¿no? Cuando el ofendido es el ascendiente o descendiente, o sea que sí, los familiares, ese delito es por querella, ¿ok? O sea, tendrán que presentarse ante el Ministerio Público las víctimas, ¿ok? Y bueno, ya se los di, que había comentado. Si no se presentan en 24 horas, lo van a dejar en libertad, ¿ok? Ojo con esto, es un detalle también bien a fondo lo que respecta a la querella. Y bueno, les contaba del control preventivo, bueno, pues aquí está, es una tesis aislada del año 2016. ¿Qué nos habla del control preventivo? Parámetros a seguir de los elementos de la policía para que aquel que tenga validez con posterioridad, esa detención en flagrancia. Las famosas retenes, revisiones en retenes, que estén revisando, ¿no? Bueno, a partir de ahí, se debe establecer lo siguiente. Esto lo dice la tesis, no lo digo yo. Esto que van a escuchar ahorita lo dice la tesis, control preventivo, o control provisional preventivo. Para que se justifique la constitucionalidad de un control preventivo provisional, debe existir que se actualice la sospecha razonada objetiva de que se está cometiendo un delito y no solo por una sospecha simple, ¿no? Que derive de un criterio subjetivo del agente de la autoridad. Pero ¿cómo vamos a acreditar una sospecha razonada objetiva? Ah, bueno, primero, objetos materiales del ilícito, los sujetos, lugares y horarios descritos por las víctimas y los testigos de algún delito con las denuncias que se haya recibido la policía. De entrada, primero, tenemos, bueno, el agente policial va a tener que revisar bien la denuncia. ¿Tiene congruencia con lo que está diciendo? ¿Está refiriendo bien los horarios, las calles? Yo en su tiempo, cuando fui policía, recibíamos las denuncias anónimas. Decían, no, es que el carro va a pasar por tal calle, tal esquina de la colonia tal, ¿no? Por ejemplo. Yo me ponía a revisar en un programa que se llama Google Earth. Las calles nunca cruzan, la colonia no es, entonces carece ya de veracidad esa denuncia. Sí, vamos y hacemos la investigación, pero pues al final quedamos con que no, no es posible esta investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque la información no es fiable. Ahora, las condiciones en las cuales el policía estaría en posibilidad de llevar un control de detención se actualizan cuando la persona tenga un comportamiento inusual. Conductas evasivas, odio desafiantes frente a los agentes de policía. Esos videos donde dicen, me estás violando mi artículo 16 constitucional si me quieres bajar de mi vehículo. ¿Esa es una conducta evasiva o desafiante, sí o no? Los veo en el chat. Llega una persona, se graba en vivo su Facebook, dice, se le está solicitando bajar del vehículo y dice, no, me estás violando el artículo, o simplemente los detiene, les para momentáneamente el paso. ¿Es una conducta evasiva o desafiante? Nada más contesten en el chat, ¿sí o no? ¿Ok? Bueno, eso lo va a considerar el agente policial. ¿Ok? Bueno. Sin embargo, la actualización de la sospecha razonada no existe con la condición fáctica descrita, la comisión de delito evidente y apreciable de forma directa. Pero sí las condiciones circunstanciales que van a justificar una realización de un control preventivo provisional por parte de los agentes de la autoridad, ya sea porque hay una denuncia informal o anónima. Nace el actuar de un policía cuando está en un lugar y, por ejemplo, para un vehículo, como los famosos retenes, pues a lo mejor se origina de una denuncia por hubo un homicidio, hay un robo o hay denuncias muy comunes
que hay personas asaltando con un vehículo. O sea, debe de haber algo para que también esté a su actuar el policía. Luego se van sin nada, ¿no? Nada más les dan la orden, hagan un retén y detengan a la gente, ¿no? Alguien encuentra, ¿no? Por ejemplo. O porque el sujeto exterioriza acciones que objetivamente den lugar a considerar que pues, se pretende ocultar alguna realización de un delito, ¿ok? Pero debe ser una sospecha razonada, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Aquí está el control preventivo. Fíjense bien cómo se maneja un control preventivo, como policía. Control preventivo de grado menor. La policía puede limitar provisionalmente, va a limitar provisionalmente el tránsito. Y este tránsito puede ser de personas o de vehículos. No estamos hablando nada más de vehículos, también de personas. Para solicitar información a la persona controlada, por ejemplo, cómo te llamas, cuál es tu ruta, cuál es tu presencia, a dónde vas, de dónde vienes. En este control preventivo nada más vas a proporcionar, no lo estás deteniendo, no lo vas a detener en ese momento, sino simplemente estás haciendo a proximidad social, ¿no? En ese control preventivo de grado menor, también los agentes pueden efectuar una revisión ocular superficial exterior de la persona o del interior de un vehículo. O sea, no la vas a revisar, no le vas a decir, ay, ¿qué traes aquí? ¿Qué traes allá? No, 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 no. Si no, si tú nomás vas a observar, el policía nada más va a observar el interior del vehículo, se va a asomar, a dónde va, a dónde viene, o a la persona si fue físicamente. Nada más, ese es un preventivo de grado menor. Vamos a la que sigue. Preventivo en grado superior. Este ya debe estar motivado objetivamente por conductas proporcionales y razonablemente sospechosas. Lo que implica que los agentes policiales están en posibilidad de realizar sobre la persona y el vehículo un registro más profundo, con la finalidad de prevenir algún delito, así como para salvaguardar la integridad y la vida de los propios agentes. En este supuesto, estos podrían además registrarse las ropas de las personas, sus pertenencias y así como el interior de los vehículos. Pero como dicen, vamos a ver un ejemplo. Va pasando unos policías, ve a dos personas que se están intercambiando algo, ¿ok? Pero nada más están viendo que se intercambian, no están viendo más. Pero con su patrulla se acercan y estas personas agarran y lo que estaban intercambiando se lo meten rápido a las bolsas y se echan a correr. Eso será un motivo para ver qué pasa. El policía tendrá que detenerlos o corretearlos, digámoslo así. Pues, ¿qué creen que sí? Y más si vieron esas bolsitas con una hierbita ahí medio verde, ¿no? Y los van a detener. Pero ya hubo un control preventivo, o sea, no les hicieron nada, sino ellos vieron todo, ¿no? Ahora, están intercambiando algo, no se echan a correr, llegan los policías, ¿los pueden hacer un preventivo de grado menor? Sí. ¿Cuál es su presencia? ¿Han visto algún delito? No, no, sí, que no sé qué. Y de repente ven que una persona en una bolsa se le ve así llena, 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 o sea, llena una bolsa de un pantalón. Y salen por ahí y se ve que son bolsitas de plástico. Ahí sí tienes una sospecha razonada. Se la ver, saca tú como persona, la autoridad le dice, saca las bolsas que tienes ahí. Si la saca y si es un producto que se parece a una sustancia, más bien un vegetal verde, ¿qué va a hacer? Pues orégano, no creo. Entonces, así se debe de hacer. Cuando todo esto que les estoy platicando no lo ven en el IPH, ya tienen suficientes elementos para poder solicitar una ilegal detención. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con el control preventivo. Ya esto ya es un tema que ya se vio, digo, esta tesis del 2016, estamos en el 2024, y muy raro te puedes encontrar un IPH que no cumple con esto. Pero cuando se lo encuentren, ya tienen ahorita las herramientas para poderlo atacar. En este supuesto se actualiza si las circunstancias objetivas y particulares del delito
y el sujeto correspondan ampliamente con las descritas en la denuncia, por ejemplo. Si hay una denuncia y hay elementos para establecer que son los mismos datos que vienen en la denuncia, la persona que tiene ahí el vehículo, pues no hay tema. O en su caso, los sujetos controlados muestran un alto nivel de desafío o de evasión frente a los agentes de autoridad. Lo que les dije, se echan a correr, pero vieron un intercambio, ¿no? Imagínense todos los policías cada vez que se acerque a unas personas y las personas se echen a correr, sobre todos van a ir, pues no, ¿no? Que bueno, algunos sí los hacen, la verdad, pero no todos, ¿ok? En consecuencia, si después de realizar ese control preventivo legítimo, los agentes de la policía, pues advierten ya la comisión flagrante de un delito, detienen esa persona, sujeto controlado será lícita, o sea, esa detención va a ser lícita. Y también serán las pruebas descubiertas en la revisión que a su vez tendrán pleno valor jurídico para ser ofrecidas en juicio. En este caso estamos hablando de los indicios. Un indicio puede ser un arma de fuego, un cuchillo, puede ser bolsitas con droga ilícita, puede ser otro tipo de cosa, pero esos van a tener su valor jurídico. Obviamente que van a ser, pero deben hacerse bien la cadena de custodia, deben de estar bien los análisis de química y bueno, un conjunto también de datos de pruebas para que tengan su valor jurídico. Otra, que también se van todos los abogados defensores y luego siempre me dicen, oye maestro, pero hubo demora en la puesta a disposición. Le digo, checa la jurisprudencia, aquí está. Es una jurisprudencia, es una tesis de jurisprudencia, 2016 también. Fíjense. Demora en la puesta a disposición del detenido en flagrancia ante el Ministerio Público. La valoración del parte informativo o oficio de puesta a disposición de los agentes aprensores deberá atender la independencia fáctica y sustancial de la detención y la puesta a disposición. ¿Ok? Entonces, aquí es importante que, bueno, ¿cómo se va a valorar esa demora? Pues la demora, pues obviamente va bajo varias circunstancias. La valoración del probatoria del parte informativo o oficio de puesta a disposición de los agentes aprensores deberá atender la independencia práctica y sustancial de esos momentos. Detención y puesta a disposición. Acuérdense que ya les hablé de tres momentos. Una, cuando los agentes se aproximan a un lugar. Dos, la hora del hecho. Y tres, la hora de la detención. Que en este caso se dice así en términos rápidos. Hora de arribo, hora del hecho y la hora de la detención. Esos tres momentos se manejan. Entonces, los agentes aprensores deberán de manejar el momento de la detención. Ahí empieza a contar el tiempo que van a utilizar para la puesta a disposición del Ministerio Público. ¿Ok? Entonces, van a tener que fragmentar. ¿Qué quiere decir? Decir la hora de la detención y decir la hora de la puesta a disposición. Son dos horarios diferentes. La descripción de las circunstancias que motivaron la intervención del policía y aquellos en las que tuvo lugar la detención del inculpado, así como la relación de los objetos y evidencias aseguradas en esa acción. Todo esto viene en el informe policial homologado, ¿sale? Acuérdense, tiempo, modo y lugar, y de lo que estábamos sabiendo, que les había comentado, ¿ok? Ahora, hay otra tesis aislada que nos habla puesta a disposición alcances de las expresiones sin demora o de manera inmediata y a la autoridad competente. Relatividad de su valoración de acuerdo a las circunstancias justificantes del caso. Realizan la detención a 3 kilómetros de la agencia del Ministerio Público y tardaron en ponerlo a disposición 3 horas, ¿no? Pero ¿qué crees? En esas 3 horas hubo una manifestación, hubo un choque, hubo un problema. Y si lo llegan a justificar, no vas a poder atacar esa demora de la puesta a disposición. Deben establecer bien los horarios. Vuelvo a repetir el consejo que les dije hace un ratito. No trabajen solos los casos penales. Háganse a llegar de varios abogados o pasantes.
hay que ver, buscar. Se detuvo en la calle X y calle 1 a las 10:20. Ok, que alguien se traslade a ese lugar y que marque el tiempo que hace de ahí a la agencia del Ministerio Público donde fue puesto a disposición. Si estamos hablando de un margen de 20 o 30 minutos, pues no van a poder hacer mucho. Pero si manejan un margen de 4 o 5 horas, van a decir, a ver, espérame, ¿qué pasó en esas 4 o 5 horas? Y es importante que lo tomen en cuenta. El tiempo para llevar a cabo esa puesta a disposición de manera legal, es decir, material y formalmente correcta, es relativo y debe entenderse como el necesario para su realización de acuerdo a las circunstancias específicas del caso en concreto y básico de razonabilidad. Se debe atender cada caso de ese asunto, ¿no? Por ejemplo, con factores, circunstancias, como ya se les había comentado, ¿no? Las vías de comunicación, condiciones, lugar, tiempo, seguridad. También se indican en la valoración correcta para la calificación del acto puesto a disposición y bueno, muchas circunstancias que tendrán que mencionarlas en el IPH. Es importante. Ya también tendremos nuestra clase de IPH, ¿ok? Bueno, ¿cómo se hace un informe policial homologado? Es interesante. Esto es el Registro Nacional de Detenciones. Cuando ustedes les hablan como abogados defensores, puede decir un cliente o cliente, le puede decir, oye, mi familiar fue detenido, pero no sabemos dónde está. Esa simple historia se debe de cobrar. Cada quien quiere cobrar o no, yo sí la cobro, ¿no? Ah, pues deja checo, pues pásame su nombre y su CURP, ¿no? Y con eso lo buscamos aquí. Ya sabemos dónde está, bajo qué delito y todo. Aquí te tiene que informar. Y obviamente, pues, si quieren atención, pues se cobra otro dinero para ir a presentarte en la agencia del Ministerio Público. Este RNDA, pues, siempre debe de aparecer y siempre debe existir cuando una persona se detiene. ¿Ok? ¿Dónde viene eso? Bueno, pues ya lo habíamos visto, artículo 6, párrafo quinto, donde habla, existirá un registro inmediato de la detención. Este debe ser en el Registro Nacional de Detenciones, ¿ok? Este es su fundamento legal constitucional. Ahora, en todo audiencia de control de detención y cuando fue detenido en flagrancia, hay que analizar el uso de fuerza. Lean la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza. Es importante si tiene lesiones. A ver, si tiene lesiones de entrada, en la carpeta de investigación debe de existir una certificación de esas lesiones por parte del médico legista. Eso es, pero inmediato, ¿eh? O sea, y por ejemplo, está la carpeta de investigación y ven que está lesionado y no hay certificación. Ah, ojo, cuidado ahí, ¿eh? Debe tener eso. Porque si hubo un uso de la fuerza desmedido, se lo pueden traer en una ilegal detención, ¿eh? Ahora, y eso sí se los va como regalo, esta pequeña imagen. Esta imagen nos habla de cuál es la forma del uso de la fuerza. Bueno, cuáles son las fases. Primero está la disuasión, la persuasión, los medios físicos de control, la fuerza como con medios menos letales y la fuerza potencial letal, que ese es ya el uso del arma de fuego. Pero primero tiene que hacer todo este recorrido. No es llegar y tirar balazos como en las películas. No. Tiene que haber primero todo esto para el bien actuar policial. Que bueno, que déjenme les digo que eso nunca lo hacen, pero ¿qué les puedo decir? Ahora, vámonos a la detención máxima de 48 horas y la famosa acta de retención, acuerdo de retención, como le llamen en su entidad correspondiente. Bueno, los registros de investigación realizados dentro de este acuerdo de retención, hay que checar las fechas. Por ejemplo, fue puesto a disposición a la 1 de la mañana y el acuerdo de retención es hasta las 4 de la mañana. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasaron en esas 3 horas? Porque el momento que está puesto a disposición del Ministerio Público, ¿quién es el responsable? Ya no es el policía, o es el Ministerio Público. Y él tiene 48 horas para determinar su situación jurídica. Pero para justificar esas 48 horas está este acuerdo de retención, ¿no? El cual puede generar, si lo pusieron a disposición al Ministerio Público a la 1 de la mañana, lo puede generar a la 1:01 al minuto. ¿Por qué? Porque ya leí el IPH y con eso para mí es suficiente para hacer mi acuerdo de retención de 48.
o se puede esperar para ver un poco, obtener un poco más datos de prueba y generar su acuerdo de detención, ¿no? Pero es importante revisar bien las fechas de los datos de prueba. Un acuerdo de retención, por ejemplo, fue la detención a la 1, fue a las 4. Y ese acuerdo de retención dice que las bolsitas con el vegetal verde que contienen 100 marihuana, así lo dice el acuerdo de detención. Y la prueba de química es hasta las 10 de la mañana, estamos hablando de 3 horas después del acuerdo de detención. Ese acuerdo de retención está mal. Porque él ya sabe que es marihuana sin tener la prueba pericial de química. Eso no es posible, ¿no? Carece de validez y eso sí lo puedes atacar en control de detención. Fíjense, los registros de investigación realizados tendrán fecha anterior a la que se encuentre el acuerdo de retención. En caso contrario, se mencionará en la audiencia que el Ministerio Público indicó actos de investigación en el acuerdo de retención que todavía no se terminaron de realizar y el acuerdo de retención carece de validez jurídica porque no cumple con el artículo 16 y solicitar que resuelva el juez de no legal la detención. Ahora, no, o sea, va a estar bien el acuerdo de detención cuando se presuma que el delito. No sabemos si esas bolsitas tienen hierba verde, no sabemos, pero está la investigación continua. Entonces, si no hay y no lo pone, ese acuerdo de detención va a estar bien. Pero si se pone que si era tal droga ilícita y no se tiene esa pericial, ahí sí vamos a tener que analizar ese acuerdo de retención, ¿ok? Bueno, recuerden el IPH. Debe de llevar la puesta a disposición, la hora, la fecha, quién participa, quiénes son los detenidos, a quién se le entrega a los detenidos y todas esas dos cuestiones que se deben de establecer. ¿Ok? Algo bien importante, recuerden, hay una tesis aislada que nos menciona que el derecho a la no autoincriminación, si los policías captores por sí y sin la conducción del Ministerio Público tomaron declaración autocriminatoria del implicado contenida en el IPH, es legal que el juez de control en su decisión no la considere y la excluya del material probatorio. ¿Ok? O sea, un policía no puede hacer una entrevista sin la autorización del Ministerio Público, bueno, sin la conducción del Ministerio Público, y más si esa entrevista habla de la persona que se eche la culpa, ¿no? Yo sí robé, yo sí hice esto, yo sí hice... No, eso es autoincriminación, no existe en nuestro país. Recuerden, el registro de cadena de custodia debe tener una secuencia viable. O sea, no puede haber un perito en química, por ejemplo, no puede hacer el análisis si no se pone ahí en su registro de cadena de custodia. Esto se le conoce como la trazabilidad que debe tener la cadena de custodia de quién recibe, quién entrega, quién recibe, quién tiene y qué fue lo que hizo con el indicio. ¿Ok? Esto cuando estamos hablando de indicios. Eh, por ejemplo, se tuvo un arma de fuego, se hizo la búsqueda de huellas dactilares en el arma de fuego, si se encontraron o no se encontraron, si pertenece a la persona las huellas que están, se tiene que hacer lo que es un tipo de análisis de las huellas dactilares para saber si se encontraban en esa arma de fuego y muchísimas cosas que se pueden hacer dentro de estos análisis, ¿ok? Obviamente, si estamos hablando de un lugar donde fueron los hechos, por ejemplo, lesiones, homicidio, puede ser o lugar donde encontraron alguna droga ilícita o material ilícito, pues bueno, debe de haber una buena trazabilidad en lo que respecta a la pericial de criminalística, por ejemplo, ¿no? Dónde se encontraron los objetos, cómo fueron encontrados, distancias, si se realizó bien el embalaje, si hubo bien etiquetado, si hay una cadena de custodia, todo eso que debe estar dentro de la carpeta de emisión. A lo mejor los indicios no, pero sí la cadena de custodia que deben estar. O a lo mejor el actuar del perito en criminalística, ¿no? Y dependiendo el tipo de indicio que haya encontrado. Ese es un ejemplo, ¿no? Que tenemos muy importante. Ojo, mucho ojo con esto. Lo que hay en el IPH debe estar en el acuerdo de retención. Así nomás. O sea, si tienen la forma como intervinieron los policías, como se realizaron la detención, debe decirlo el acuerdo de retención, más el aseguramiento de los indicios. Debe de haber un espejo. Si este espejo no existe,
pueden atacar ese acuerdo de detención, ¿ok? Acuérdense, el juez va a revisar el plazo de las 48 horas y la procedibilidad. Y en toda esa procedibilidad está el acuerdo de detención, ¿ok? Para que lo tengan bien en mente. Ahora, vamos a ver un tip con respecto al investigado indiciario, ¿no? Yo aquí le puse imputado, bueno, pues ya saben cómo yo lo establezco. El imputado tendrá derecho a declarar durante cualquier etapa del procedimiento. Ese es el primer punto que debemos saber. En cualquiera, ¿eh? Aquí no hay tema. En este caso podrá hacerlo ante el Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional. Y puede ser la petición de él, ¿eh? ¿Sabes qué? Yo quiero declarar ahorita. Ah, ok, pero quiero a mi abogado defensor a mi lado. Ok. Obviamente en pleno respeto de los derechos que lo amparan y en presencia de su defensor. En el caso que el imputado manifiesta al policía su deseo de declarar sobre los hechos que se investigan, este deberá comunicar dicha situación al Ministerio Público para que se reciban sus manifestaciones y formalidades conforme al código. Un policía no puede hacer una entrevista, ¿ok? Recuerden esa parte. Ahora, el imputado va a declarar, tomó fotos, vio qué fue qué información tiene el imputado. Nosotros como abogados defensores privados decir, a ver, dime lo que sabes, qué sirve y qué no sirve, qué te va a afectar, qué no te va a afectar. Tenemos que ser bien analíticos ahí de ver, bueno, qué información tiene el investigado. Algo súper importante. A ver, la primera pregunta clave para nuestro representado. ¿Estuviste en el lugar de los hechos, sí o no? Y él te puede decir, no, no estuve. Bueno, hay que buscar los datos de prueba para comprobar que no estuvo, ¿ok? Y uno de ellos puede ser su teléfono celular. Y él, en la audiencia de control de detención, para preparar el camino a la vinculación a proceso y solicitar un auto de no vinculación a proceso, podemos solicitarle que declare. ¿Qué quieres declarar? No, pues quiero declarar que mi número telefónico es 5555 y que yo el día de los hechos me encontraba en otro lado, no en el que menciona el Ministerio Público. Se acabó el tema. Con eso es suficiente. El Ministerio Público le puede hacer preguntas, que él haga las preguntas que quiera y el imputado solamente le va a decir, no, no voy a contestar las preguntas del Ministerio Público. Porque, ¿qué crees? No lo pueden obligar. O sea, él puede declarar lo que quiera. Bueno, ustedes me dirán, ¿y como que para qué le pedimos que diga su número? Ah, y que no estuvo en lugares. Ah, lo que pasa es que hay algo que se llaman datos conservados. Bueno, estos datos conservados, conocidos en el bajo mundo como sábanas telefónicas, como registros telefónicos, pues es el conjunto de datos que tiene la compañía telefónica que tiene tu número de celular. Esa compañía telefónica, obviamente, resguarda esa información por ley. Indica a qué horas hablaste, con quién hablaste, cuándo te conectaste a internet. Y al final, de este lado, de hecho, dice ubicación geográfica, latitud y longitud. Esa latitud y longitud es la coordenada geográfica donde aproximadamente se encontraba el celular. No es exacta, hago la aclaración, es aproximada. Pero si, imagínense, si los hechos ocurrieron en la alcaldía Tlalpan, y esta persona se encontraba en la alcaldía de Iztapalapa, ¿saben la distancia de que hay de Tlalpan a Iztapalapa? Pues es grandísima. Entonces una persona no puede estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Entonces, ¿te sirve como dato de prueba? Sí. ¿Los puedes solicitar en la misma audiencia de control de detención? Sí, es un acto de investigación, pero hay un detalle. Este acto de investigación se requiere, se requiere sí y solo sí autorización judicial para obtener esta información. No la puedes obtener tú. Tú como abogado defensor no puedes ir a la compañía telefónica, no te van a dar, y te los dan, son ilegales, toda vez que existe una tesis de jurisprudencia. Vean la tesis de jurisprudencia. Salió apenas en enero de 2024. Y ojo con esto, porque esto va para cualquier caso, ¿eh? Escuchen. Datos conservados por los concesionarios de telecomunicaciones,
Su entrega a la autoridad investigadora, en este caso el Ministerio Público, requiere autorización exclusiva por parte de la autoridad judicial federal, dado que constituye una restricción al derecho humano y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas previstos en el artículo 16, 12º párrafo constitucional. Y esto obedece que había una controversia. Solamente podían pedirse esos datos conservados, estas sábanas que acabamos de ver, la autoridad judicial o el juez de control del fuero correspondiente. Este quiere decir los jueces de control de los estados. Pues, ¿qué creen? Nada más es la autoridad judicial federal. Entonces, cuando nosotros como abogados defensores pidamos ese acto de investigación al Ministerio Público, si tu Ministerio Público es del fuero local, en este caso es estatal, se lo vas a tener que decir, ¿sabes qué? Sí quiero los datos conservados, pero se lo vas a tener que pedir a un juez federal. Porque si se lo pide a un juez local y si se lo da, por ejemplo, bajo esta circunstancia, son ilícitos esos datos de prueba. Y ahí les va. En cualquier otro caso, cualquiera, a nivel penal, si en su carpeta de investigación de este 2024 hay datos conservados que fueron autorizados por un juez del control del fuero local, todo lo que emane de ahí es ilícito. Ahí sí va a aplicar lo de una tesis, que ya está en tesis, para variar, el fruto del árbol envenenado. Eso sí se lo llevan de una vez, para que lo tengan en cuenta, apúntenlo. Esta es la tesis. Déjenme hago para que la apunten, por favor. Es muy importante esta tesis. Registro digital 2028-011, enero de 2024, 11ª época. Este ya es un criterio del Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte. Acuérdense que no nos va a aplicar ahí, no aplica para toda la República Mexicana. Que bueno, puede estar esto en cuenta, ¿no? Maestro, en eso es para cuentas, también cuentas bancarias nada más es por juez federal, pero bueno, ahí sí sería hacerle una investigación. Recuerden, registro digital 2028-011, 2024, 11ª época, digo, es de este año, esta tesis, y es de plenos regionales. Entonces, ahí les va ese tip que vale oro. Y bueno, también los tips de nulidad, tenemos que hablar en una audiencia de control de detención cuando haya sido imposible sanear o convalidar un acto en cualquier momento del órgano de jurisdicción a petición de parte en forma fundada y motivada, deberá declarar su nulidad. Esto quiere decir que nosotros como abogados defensores podemos pedir la nulidad de un acto de investigación, señalando en su resolución los efectos de la declaratoria de nulidad, obviamente especificando por qué, ¿no? Tiene que ser motivado y fundado, y es a petición de parte, no solo podemos ser de forma fundada y motivada. Ahora, ¿lo podemos hacer en control de detención? Sí, ¿ok? Y bueno, para terminar, el famoso artículo 140, que bueno, no te deja el Ministerio Público hacerlo ni en sede ministerial, no te lo permite. Obviamente no es culpa del Ministerio Público, sino que ya la cosa viene de más arriba, porque hasta lo malinterprete, fíjese qué mal están ahí, pero bueno. En los casos de detención de flagrancia, cuando se tratan de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá poner a libertad del imputado, disponer a libertad del imputado, o imponer una medida de protección en los términos dispuestos de este código. ¿Cómo lo podemos aplicar en sede ministerial? Simplemente por escrito. Pero recuerden que en sede ministerial solamente tenemos 48 horas y se complica mucho porque, bueno, el tiempo te come. Y bueno, concluyo con esto, no se lo olviden, es una tesis aislada del 2018 que nos habla del famoso, este es muy famoso que todo el mundo lo dice, ¿no? Teoría de los frutos del árbol envenenado. No se actualiza por el hecho de haberse practicado una diligencia de reconocimiento de una persona por una fotografía sin observar las formas legales. Y bueno,
En muchas cosas entra el fruto del árbol envenenado. Recuerden, cuando al principio algo está mal, simplemente está mal en todo. ¿Ok? Bueno, con esto damos por concluida esta conferencia. La verdad, me dio muchísimo gusto estar aquí con ustedes. En verdad, muchísimas gracias. Y en verdad, placer regresar aquí con ustedes en Conferencia Vampiro. Hoy sí estuvo te digo, un poco larga la conferencia, pero muy interesante porque estuvieron aquí presentes y eso me da mucho gusto. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a despedir a nuestros amigos de YouTube. Nos veremos ahí próximamente en nuestras conferencias. Y bueno, por el momento vamos a poner vamos a poner stop en YouTube. ¿Ok? Y bueno, también vamos a, espérenme un momento, ahorita regreso.